Seguimos en el cuarto simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades del Español Invertia y ahora vamos a tomar un poco el testigo de la mesa anterior que hablábamos de zonas de bajas emisiones, ZBE, una palabra, un concepto nuevo que hemos tenido este año y que poco a poco tenemos que ir aprendiéndonos todos los ciudadanos que vivimos en grandes ciudades porque cada vez nos afecta más. Y con nosotros estamos ahí con dos invitados, dos expertos que van a darnos, vamos a intentar que nos den un poco más de luz en todo este tema de las bajas emisiones, de las zonas de bajas emisiones, y tenemos con nosotros a David Fernández, responsable de movilidad de la Fundación RACE. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y también tenemos con nosotros a David del Olmo. Gracias, David, por estar con nosotros. David del Olmo es coordinador de la Mesa de Transporte y Movilidad de Madrid Foro Empresarial. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues si os parece a ti, David, vamos a empezar con David del RACE para preguntarte un poco, David, porque vosotros recientemente habéis presentado un estudio y un mapa de las zonas de bajas emisiones. Si te parece, David, me gustaría que introdujéramos a los usuarios, a nuestros lectores, qué son las zonas de bajas emisiones y en qué proyecto, más o menos, en qué situación están ahora mismo en España. Bueno, pues son zonas que en todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a generar para potenciar la reducción de las emisiones en el ámbito urbano. La situación actual es que, bueno, obligados son como 150 municipios en todo el país. Actualmente no llegan a 20 los que los tienen puestos en marcha. Eso significa que básicamente es como el 2% de los municipios, pero en cuestión de población va a afectar directamente como a 25 millones de personas. De manera directa, porque esos municipios de más de 50.000 van a tener movimientos de atracción de otros municipios, de gente que va a trabajar, de gente que está, bueno, pues tiene una relación continua con la ciudad y, por lo tanto, esa cifra aumentará. Has dado muchas claves, muchos conceptos clave, que son ciudades de más de 50.000 habitantes, son aproximadamente 150 ciudades en España y afecta a 25 millones de personas, nada menos, prácticamente más de la mitad de la población en España. Con lo cual ya tenemos unos conceptos clave de qué son las zonas de bajas emisiones y cómo nos afectan. Y quería preguntarte, por tanto, a ti, David, nuestro David del RACE nos ha comentado cómo afectan a las personas en el día a día, pero también quería ver cómo afectan a la parte empresarial, porque la parte empresarial es completamente diferente. Hay más movimientos que en el comercio, en la parte central de las ciudades se mueven mucho. ¿Cómo os afecta a vosotros? Si habéis conocido un poco el funcionamiento de las zonas de bajas emisiones y si habéis participado en el desarrollo de las mismas. Sí, hay que decir que cuando se inició Madrid Central tuvimos varias reuniones para la ordenanza y en ellas se nos pidió consejos sobre cómo hacer esta ordenanza. Sí que es verdad que el papel lo aguanta todo. En la primera reunión en Madrid Central en el año 2023 no iba a haber posibilidad de entrar ningún vehículo en el borrador inicial que no fuera ecológico cero. Eso está muy bien para los coches individuales y la movilidad individual, pero para los coches profesionales y los vehículos industriales no existía en aquel momento, no en todas las gamas, existían posibilidad ni se fabricaban. Eso hizo un cambio en la primera ordenanza municipal. Paz Valiente estaba en aquel momento en el ayuntamiento liderando el tema de movilidad y medio ambiente y hizo ese cambio. Sí que es verdad que actualmente tenemos un problema y es que la flota media de lo que son los profesionales, el 50% de esa flota son etiqueta A y B a fecha de ahora mismo. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir o qué está ocurriendo? Ahora mismo está ocurriendo que muchos de los usuarios de Madrid Central que tienen que hacer uso de un fontanero o de un profesional que va con una furgoneta les va a encarecer el precio de su servicio porque realmente tiene que pagar la multa. Esa es una realidad que existe. Las zonas de bajas emisiones surgen como una necesidad para evitar el ambiente, mejorar la calidad del aire en las ciudades. Sí que es verdad que los vehículos industriales contaminan mucho, pero hay que hacer una transición lenta y sosegada. Yo soy responsable también, presidente de la Asociación de Autocares de Madrid. Los autobuses de Madrid no tenemos posibilidad del eléctrico para distancias interurbanas. Entonces, eso supone que la dificultad en la movilidad para ese tipo de personas, que son los M3, los autobuses M3,
al no existir o no haber todavía un desarrollo industrial amplio, va a encarecer muchísimo el precio de cada futuro cuando desaparezcan las subvenciones y al final vamos a tener un problema en el usuario final. Y entonces sí que es verdad que el eléctrico es muy bonito, es algo a lo que tenemos que tender, pero dándole una transición, yo creo que sosegada. Con lo cual tenemos claro, o por lo menos la sensación es que las zonas de bajas emisiones son necesarias por la contaminación de las ciudades, pero supone grandes retos tanto a la parte profesional como a la parte del consumidor final. ¿Cómo podríamos, porque también me gustaría dejar claro, las zonas de bajas emisiones sí que son necesarias, porque, por ejemplo, Madrid venía incumpliendo lo que es los límites de contaminación durante los últimos años y sí parece ser que la introducción de las zonas de bajas emisiones ha permitido bajar la reducción de emisiones. Entiendo que sí que estamos de acuerdo en que las zonas de bajas emisiones sí que son necesarias, al menos en las grandes ciudades. Claro, hay que ver que los primeros que ponen en marcha esto es Barcelona y Madrid. Ahora la cuestión es si ese resto de ciudades, que estamos hablando de un tamaño de 55.000 habitantes, ya tendría que tener una zona de bajas emisiones. ¿Es realmente necesario? Hay unas medidas que marquen que si bien estamos todos de acuerdo en que las emisiones deben reducirse a través del tráfico, la calidad del aire de cada día tiene que ser mejor. Es obligatorio a este tipo de municipios llevar a cabo este paso, pero eso significa hacer una planificación. Primero, si realmente están teniendo un problema, porque a lo mejor no, quizá no. Quizá en muchas ocasiones eso va a producir alteraciones del tráfico, que lo que va a hacer es desplazar ese tráfico que no va a poder atravesar, llevarlo a otras zonas y, por lo tanto, a lo mejor allí donde no tenías un problema, lo generas en otros puntos. Entonces, es interesante que haya una planificación previa, que haya alternativas. Como estaba diciendo antes David, las primeras normativas municipales que se hacen sobre zonas de bajas emisiones hacen el blindaje de las zonas de bajas emisiones y luego la realidad es otra. La realidad es que necesitas un fontanero. Todo lo que parece que lo pides por internet, que parece que llega a través de la luz eléctrica, en realidad llega por un mensajero y es un señor que tiene una furgoneta, como comentaba, con más de 15 años y que tiene que llegar allí y que tú lo que quieres es que llegue allí. Y que además hemos pasado 2 años de pandemia y que a lo mejor ese señor no está dispuesto a poder o no tiene posibilidades de poder acceder a un vehículo eléctrico que es mucho más caro, que realmente le complica mucho la logística en su trabajo. Es decir, ¿qué ocurre? Las zonas de bajas emisiones son obligatorias desde el 20 de mayo. Es un hecho. En municipios de mayor de 50.000 habitantes, 55.000. ¿Qué ocurre? Es cómo hacemos eso. El cómo se hace es lo que marca la diferencia. Yo creo que el cómo hay que hacer las cosas, hay que hacerlas planificadas, como tú bien decías, David, pero también con la gente que está todos los días funcionando en las ciudades. Porque, a ver, el objetivo inicial de una zona de bajas emisiones es mejorar la calidad del aire, por un tema de salud. Y ese objetivo no lo tenemos que perder de vista. Pero hay que tener en cuenta que la movilidad es riqueza. Y cuando paramos la movilidad, paramos la riqueza. Entonces, tenemos que hacer una transición desde un punto A a un punto B, generando una movilidad y dando sentido a ese flujo de movilidad que genere riqueza y que no suponga para las empresas cortar ese flujo de riqueza. Entonces, ahí es donde nosotros echamos de menos un poquito de más mano ancha en los ayuntamientos y más flexibilidad, porque sí que es verdad que hemos bajado los niveles de contaminación, correcto. Hemos tenido solamente en Madrid, que yo sepa, el año pasado, 3 días de restricciones por alta contaminación, que coinciden con etapas de invierno duro, donde están las calefacciones y donde existen otras energías que se están utilizando en otros momentos, no solo en la movilidad, que contaminan igual. Entonces, a lo mejor tenemos que ser flexibles. A lo mejor las zonas de bajas emisiones tienen que estar restringidas a algún punto, porque es obligatorio que existan. No cómo. Quizás lo complicado primero es que la normativa o la obligatoriedad a reducir emisiones viene impuesta por Europa, ¿entiendes? Claro. Sí. Y por otra parte, el regular para todo el mundo de una manera común, que quizás a lo mejor es otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con las ZB. O sea, que una misma norma valga para un municipio de 5 millones que para un municipio de 150.000. Claro, la cuestión es esa. O sea, se hablaba en la mesa anterior que realmente
Uno de los problemas de nuestro país es que cuando llegamos a la política municipal hay tantos como municipios. Entonces, nos encontramos con situaciones muy diferentes porque, como estaba diciendo antes David, las zonas de bajas emisiones son obligatorias tenerlas antes de que finalice el 2023 para aquellos municipios de más de 50.000. ¿Cómo? No lo marca. Es decir, la orientación que se empieza a marcar es el etiquetado de los vehículos. Pero no es obligatorio que sea de esa manera. Por lo tanto, pueden ser solo para residentes. Lo que no se sabe, por ejemplo, en muchos casos es qué actividad te permite hacer, vehículos de emergencia. Nosotros, por ejemplo, desde el RACE tenemos vehículos de auxilio en carretera. Claro, tenemos coches taller que están fuera de ese servicio, de ese etiquetado como vía de auxilio, pero es el que te va a poder solucionar. Pero debemos de poder entrar a dar esa solución, a hacer esa actividad dentro de las zonas de bajas emisiones. ¿Qué nos ocurre? Que en cada municipio vamos a tener una situación. Entonces, entramos como a la lotería. Y David, en la parte de transportistas serán igual. Es decir, una persona que hoy tenga que hacer 6 repartos en 6 municipios, se va a tener que saber qué va a pasar y si puede entrar, no puede entrar, a qué horas, si es que hay posibilidad, o lo que está claro es que no va a poder cambiar de vehículo cada vez que tenga que hacer un reparto. Es una cuestión interesante porque a lo mejor si vivimos en esta ciudad como Madrid podemos conocer la zona de bajas emisiones bien, tenerla bien delimitada, pero si salimos a otro municipio podemos enfrentarnos a que no sabemos exactamente dónde está el límite y no darnos cuenta de las señales. ¿Cómo se podría intentar buscar homogeneizar las ZB? ¿Cómo pensáis que se podría mejorar en ese sentido? Pues yo creo que la principal sería empezar a que la normativa sea un poco genérica. Es decir, es cierto que toda la normativa de circulación, cuando llega la DGT, llega hasta donde llega, que es justo hasta el límite municipal. Para adentro lo deja en sus manos. Tenemos un problema importante, somos un país de turismo, de una actividad turística muy grande, y tenemos gente que viene desde Europa. Nosotros tenemos consultas de dónde puedo ir y dónde no puedo ir, o cómo puedo hacer el trámite, que ni tan siquiera los dos más grandes como Madrid y Barcelona tienen unificado el trámite. Uno tienes que ir a ventanilla, otro puedes hacerlo a través de Internet. Entonces, yo creo que a través, no sé si quizá la Federación de Municipios debería ponerse un poquito en la cabeza de todo esto y empezar a unificar esas normativas lo máximo posible para que, no sé, podamos tener una actividad económica importante. Porque en este sentido, ¿notáis que tenéis que haber participado vosotros más como expertos en el desarrollo? Debemos. De hecho, nosotros, es decir, tuvimos un desayuno informativo en Madrid Foro Empresarial con el consejero de Transportes, más que nada porque él también fue presidente de la Federación de Municipios de España, David Pérez. Entonces le pedimos encarecidamente que se hiciera una armonización de todas las zonas de bajas emisiones, ya tanto en la Comunidad de Madrid. Nosotros pertenecemos a través de otra asociación nacional que está en el Comité Nacional de Transportes, y también hemos solicitado que a través del Ministerio de Fomento, Movilidad y Agenda Urbana se solicite al Ministerio de Medio Ambiente el que armonicemos, por lo menos para los profesionales. Es decir, yo entiendo que en las zonas de bajas emisiones no podrán entrar nunca el vehículo privado A o B en unas determinadas fechas, porque es vehículo privado, pero sí para los profesionales tener un calendario nítido, claro, y allí donde fueres poder entrar sin ningún tipo de restricción. Porque estas medidas lo que están produciendo, y yo hablo ya a nivel particular y de amigos, yo tengo amigos que viven en Majadahonda, Las Rozas, en Alcobendas, y no se atreven a venir al centro de Madrid con su vehículo. Es decir, está produciendo un efecto expulsión que muchos profesionales, cuando tú le vas a pedir algo para ir al centro de Madrid, te van a decir, no, bueno, esto vale esto, más el 150 euros que cuesta la multa, 100, 200 que cuesta la multa, con reducción 100, más un plus por si acaso. Es un punto muy importante el que has señalado, porque hay un miedo a entrar en las ZB por si te pueden multar. ¿Nos puedes decir si ha bajado los ingresos por comercio en las zonas de ZB? A ver, nosotros tenemos además un plus añadido que ya hemos reclamado muchas veces al Ayuntamiento de Madrid, y ahora que tienen mayoría absoluta, a ver si nos pueden cambiar la ordenanza, porque lo que queremos establecer para las empresas profesionales es que, es decir, por ejemplo, los autobuses no podemos entrar en el centro de Madrid, en la zona de bajas emisiones específica de Madrid 360,
Y en Plaza Elíptica solamente si tenemos origen y destino el centro de la ciudad. No podemos hacer una visita. Es decir, y tenemos que tener en cuenta que esa ordenanza que se cambie. Porque nosotros, como profesionales, yo no voy a ir al centro de Madrid para darme una vuelta. Es decir, ni para contaminar. Yo voy porque existe una necesidad y tenemos que solventar esa necesidad. Una necesidad de un turista, una necesidad de una boda, una necesidad de una comunión, de una ruta escolar, etc. etc. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahora antes no tenían mayoría absoluta y estamos pidiendo un cambio de ordenanza en ese sentido. Pero sí que es verdad que existen otros profesionales, como son las grúas, que son elementos claro, que son emergentes y que no cumplen con la normativa de zona de bajas emisiones. Y que una inversión que una persona hace en una grúa, que es brutal, grande, enorme, de repente tiene que pedir una autorización especial. Es una inversión que se hace con muy largo plazo, que tiene muy pocos kilómetros, que tú no puedes rentabilizar en muy corto plazo, y por eso siempre hemos pedido una transición dulce. ¿Por qué? Porque muchas veces se han hecho las cosas porque sí y deprisa y corriendo, porque teníamos unos plazos, porque si no multan al municipio correspondiente, y lo que se pide, es decir, ¿cómo ha salido Madrid 360? Madrid 360 ha salido en 3 meses. Por decisión judicial hubo que sacarlo en 3 meses, sin hacer consultas previas. Es decir, se hicieron consultas previas y de las 200 y pico enmiendas que pusimos a través del Comité Madrileño de Transportes, donde estamos todos los profesionales del transporte de Madrid, se recogieron 3. ¿Y notáis entonces que está bajando la actividad comercial? Sí, para nosotros sí. O por lo menos nosotros no queremos acceder al centro de Madrid por la zona de bajas emisiones. Que única forma de compensar es con el turismo, entiendo. Sí, pero incluso en ese punto también tenemos problemas, porque muchas veces, es decir, Madrid se está volviendo una ciudad un poco difícil porque tenemos muchos hoteles en el centro de Madrid y los autobuses, por ejemplo, no tenemos dónde aparcar, dónde poder hacer de Madrid una ciudad friendly para el turismo y poder dejarlo lo más cercano a su hotel. ¿Qué ocurre? Que estamos necesitando a lo mejor de furgonetas pequeñas que nos sacan los turistas fuera para luego empezar el viaje de largo recorrido. Es decir, todo esto está haciendo que determinadas actividades se complican mucho. Ya no te digo en la logística, es decir, ahora mismo tenemos un problema porque este autobús puede entrar, este no, este otro no, este sí, este no, este se ha averiado, el otro. Es decir, es una complicación brutal, no nos lo ponen fácil. Con lo cual la demanda más o menos queda clara, que es una transición un poco más suave, quizás unas zonas de bajas emisiones para profesionales y otras para usuarios particulares, más información, más coordinación, ¿no? Que sean más homogéneas. Al final estamos y más flexibles. Claro. Flexibles. Al final, lo comentaban en la mesa anterior, la sostenibilidad está en la accesibilidad. Es decir, nada puede ser sostenible si no es accesible y si tengamos claro que la movilidad al final son muchas variables, entre ellas las económicas, las sociales, entonces no podemos cortar una parte porque entonces dejamos colgado al resto de la economía. ¿De qué nos vale generar una zona de bajas emisiones limpia y pura si no vamos a poder tener una actividad económica, la gente no va a poder tener un desarrollo? Socialmente tampoco tienes esa libertad de poder acceder, porque como comentaban, no todo el mundo puede acceder a un vehículo eléctrico que pueda entrar. Entonces, estamos también un poco parando o cortando esa libertad de la gente que se desplace y llevando, lo que decía, un poco, llevando lo más contaminante a zonas más exteriores. Muy bien. Retomo lo que comentabas al principio de a cuántos municipios afecta, cuánta población, porque precisamente hay muy pocos municipios con zonas de bajas emisiones. No sé si vosotros en vuestro mapa del RACE tenéis contabilizados 8, 9... Sí, a día de hoy hay en torno, no llegan a los 15 creo que son. 15 municipios. ¿Por qué pensáis que tan pocos municipios han hecho zonas de bajas emisiones? ¿Han tenido que ver con las elecciones que ha habido ahora que nadie quería...? Yo creo que es un poco lo que se está esperando. O sea, vamos a ir intentando, hasta diciembre lo van a poder tener, entonces cuanto las elecciones posiblemente también tengan una parte importante que ver en todo esto, porque no deja de ser un momento de complicación. Pero sí hay que tener muy presente que para hacer esas zonas de bajas emisiones es necesario tener elementos de control.
Entonces, esos elementos de control que al ayuntamiento, pues posiblemente por las ayudas de la Unión Europea sí que se los van a poder proporcionar, financiar y tal, pero ellos están pensando qué pasa con el mantenimiento posterior, que esto ya es de por vida. Es decir, hay que tener gente que sepa tenerlo y que vas a tener que tener plantilla para utilizarlo también. Cosas clave. Entonces, final de 2023 todos los municipios deben tener la zona de bajas emisiones. ¿Y quién sanciona o quién controla? Europa. Pues en teoría deberían tenerlas todos. La cuestión es, ¿va a ser eficiente esas zonas de bajas emisiones o se van a ir a mínimos imprescindibles? Pensemos que está Madrid, está Barcelona, estará Valladolid o estará Sevilla, pero también Rivas va hacia Madrid, que está aquí, y municipios que son más o menos pequeños, que si bien durante muchos años los planes de movilidad urbana sostenibles obligaron a que, bueno, esa protección del centro, pues en muchos casos no creo que vayan mucho más allá, porque al final si eres capaz de delimitar una zona de bajas emisiones, que a lo mejor ya dentro de tu mismo urbanismo es peatonal, pues ya tendrás tu zona de bajas emisiones, pero no sé si el objetivo que se persigue final va a ser válido. ¿Y desde el Foro Empresarial pensáis que se podría modificar y que se podrían atender más vuestras peticiones? ¿Pensáis que puede haber una segunda versión de las zonas de bajas emisiones? Bueno, yo creo que los municipios se están resistiendo, se han resistido por las elecciones. Rivas la tiene ya medio hecha, simplemente la tiene que poner en marcha, y algunos otros municipios también. ¿Creemos que se va a dulcificar? Bueno, suponemos. Es decir, también hay que tener claro, es decir, nosotros desde Madrid Foro y desde la Asociación AETRAM también decimos que el objetivo es la salud. Y hay que tener en cuenta que Madrid es la cuarta región del mundo con más longevos. Es decir, no perdamos de vista ese dato. Entonces, creemos que se pueden flexibilizar determinados requisitos, como por ejemplo poder entrar en esas zonas de bajas emisiones por la noche, con vehículos, porque al final no estamos perjudicando a la salud. Es decir, si los niveles son y los parámetros son los ideales. Y cuando solo son 3 o 4 días al año los realmente críticos. Entonces, ¿lo pedimos? Sí, sí que lo estamos pidiendo. Los ayuntamientos se van a resistir al máximo, van a hacer la zona para cumplir la normativa, porque ni siquiera ellos lo tienen interiorizado. Es que no creen que realmente sea necesario en algunos de ellos. A veces las cosas las hacemos porque nos obligan, y la Unión Europea nos obliga a hacer determinadas cosas. Yo me acuerdo en un pueblo donde voy a veranear que tenemos 3 manantiales. El agua es corriente, pero la Unión Europea ha obligado a que se clore todo tipo de agua y han tenido que hacer una inversión, el municipio lo ha hecho, a pesar de que es una pedanía, se ha tenido que gastar un dinero, etc. ¿Funciona? Bueno, hay veces que no funciona y hay veces que el cloro sale más, y estas zonas de bajas emisiones lo que tenemos que intentar es que se adapte a una realidad que existe y que no jorobemos y que no se fastidie la actividad económica que ahora mismo existe. Lo único que, por ejemplo, desde el automóvil, desde ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, incluso han pedido endurecer un poco más las ZBE para 2027. Ellos han dicho que actualmente, con más o menos con la legislación actual, los coches sin etiqueta más o menos en el 24 no podrían entrar en el municipio de Madrid, pero ellos piden que en el 27 incluso los coches con etiqueta B, la amarilla, ni siquiera puedan entrar, que eso viene bien para rejuvenecer el parque, pero incluso puede ser todavía más perjudicial para los intereses de los ciudadanos. Es que si fueras fabricante de automóviles yo pediría lo mismo. Es decir, yo pediría como empresa de autobuses que se prohíba el vehículo privado en todas las zonas de bajas emisiones. Sí. ¿Para qué? Para favorecer mi actividad, lógico, y es normal. Es decir, si yo eso lo entiendo, pero lo que tenemos que dar es viabilidad a todos. Es decir, entiendo que cuando hay una industria que tiene una fabricación y de repente se tiene que transformar, necesita unas grandes inversiones y necesita una gran demanda. ¿Qué está ocurriendo? Que la gente no estamos creyendo. Es decir, mi problema para cambiarme ahora mismo de coche es a qué vehículo me voy. Yo solo puedo viajar, por desgracia, cuando tengo vacaciones escolares y cuando salimos todos. Si me cojo, tengo la suerte de haberme casado con una austense de Huesca, que son 400 kilómetros, y justo tengo la medida para no dar con un eléctrico. Y tengo que hacer una parada intermedia. Y siempre voy con prisa para ver a la familia, con lo cual la situación se me complica bastante a la hora de comprar un vehículo. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que estamos todos
en stand-by a ver qué pasa, a ver si se flexibiliza, porque los políticos van muy deprisa para determinadas cosas por unos lobbies que les están diciendo lo que hay que hacer y después echan un poco freno y de repente, donde antes las nucleares no eran ecológicas, ahora lo son. Claro. ¿Y desde el RACE pensáis que se pueden flexibilizar? ¿Pensáis que se pueden endurecer en los próximos años? ¿Qué opinión tenéis? A ver, la situación de endurecer, si pensamos solo en las zonas de bajas emisiones, posiblemente van a ir endureciéndose, porque al final lo que van marcando desde Bruselas es la reducción de dónde es contaminante, es decir, esos niveles se va haciendo que cada vez sean menos previsibles, por lo tanto se va a obligar. Pero, igual que estaba diciendo David, al final parece que si esta mañana teníamos a la industria del automóvil, a los combustibles, y todos pedían un empuje, al final lo que no podemos pedir es que al usuario final sea el que soporte todo el peso de la sostenibilidad. Es decir, seguramente que, aparte de las dudas que tenemos a la hora de cambiar un vehículo, no queremos tener un vehículo de 20 años porque queramos tener un vehículo de 20 años. Tenemos un vehículo de 20 años porque no podemos tener uno de 1 año. Y que quisiéramos que fuera eléctrico, pues posiblemente también. Pero Maserati. es lo que hay, claro. Es decir, está claro que la industria del automóvil se ha lanzado y ha volcado y, como decían, han hecho sus deberes y lo han desarrollado. La cuestión es que el usuario final se encuentra con un precio de un vehículo que vale a lo mejor un 40% más que uno de combustión, que no puede cambiar, y por eso estamos en esa situación de parque móvil envejecido y no vamos a poder hacer el cambio al eléctrico, independientemente de las infraestructuras, pero vamos a la base del todo, el precio. Porque en este sentido la pregunta también interesante sería saber si las ZB han ayudado a renovar el parque o no, porque en Madrid, por ejemplo, sí que el parque es más joven que en la media de España, pero claro, no solamente por las zonas de bajas emisiones, sino por la renta. Efectivamente, hay que tenerlo todo en cuenta. También pensemos que en Madrid la circulación posiblemente que se produce no está dentro de lo... Tengamos el concepto de que la movilidad no es solo de la gente que vive en el municipio. En Madrid mueve muchísima gente que entra y sale. Afortunadamente, la zona de transporte, o sea, el transporte público, la red de transporte público en Madrid es muy buena, pero no llega a todos los sitios. Entonces, la mayoría de los que vienen a Madrid en coches es porque está obligado a venir, porque no podrá ir desde su punto de origen posiblemente a su destino en otro modo de transporte. Podrá hacer quizá alguna cábala, pero bueno, tengamos presente que una zona de bajas emisiones no va a forzar a que la gente cambie el modo de transporte por una cuestión económica. O sea, si fueran al mismo precio, la cuestión es quién está dispuesto a cambiar de vehículo de aquí a 2 años. Pues veamos si a esos precios, como comentaban al principio, si empezamos a echar para atrás esos precios, si los equilibramos, la gente a lo mejor puede cambiar esa movilidad, porque tampoco hay esa nueva movilidad de patinetes y bicicletas, es la gran explosión. En muchos casos esa gente no se está bajando de un coche, se está bajando del transporte público, o sea que tampoco tenemos una gran mejora en la cuestión de contaminación. Nos quedan 2 minutos, si os parece yo os propongo que os sugiero un titular, una mini conclusión de unos segundos. Si te parece empezamos por tu parte, David. Yo lo que pediría es una transición pensando en el usuario, pensando en la población. Yo creo que muchas veces los grandes mandatarios, los grandes que se obcecan con el objetivo de cumplir una normativa europea y muchas veces excluyen a la gente que tienen por debajo. Y yo creo que hay que pensar más en los que estamos abajo porque somos los que realmente movemos el país y hay que ver, no todo el mundo puede moverse en coche eléctrico y hay que hacer una transición dulce hacia ese objetivo, pero teniéndolo como objetivo, no como fin ya. Muy bien, más participación, más escucha, y una transición más suave, más ordenada. Exacto. Y por tu parte, David, ¿cuál sería un poco el titular del resumen que Pues tendrías? yo lo que sí solicitaría es una mayor planificación de todos estos procesos y una gran información al usuario final, porque, bueno, más allá de que el modo de transporte te expulse de la zona de bajas emisiones, se genera ese caos, ese miedo a moverse y entonces al final la movilidad es una parte de la economía y es necesaria tenerla.
Muy bien, pues yo creo que han estado las dos posiciones bien representadas, la parte de los usuarios, la parte del empresarial. Así que quiero daros las gracias por estar con nosotros. Así que David del Olmo, coordinador de la Mesa de Transporte y Movilidad de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. David Fernández, responsable de movilidad de la Fundación RACE, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Creo que algo más de luz hemos dado en todo el tema de bajas emisiones. Ahora solamente falta que nos escuchen, ¿no? Efectivamente. Así que os doy las gracias y seguimos con el simposio de movilidad del español Invertia.